Hola, buenas. Bienvenidos a una práctica más de profundización en mecánica. Vamos a utilizar como recursos, como venimos utilizando hasta ahora en las prácticas que estamos realizando, el simulador de física AlgoDo. Ya sabéis que tenéis en la pestaña de Download, tenéis tanto la versión para Mac como la versión para Windows. Debéis descargar e instalar aquella que más os interese, que más os guste. Luego utilizaremos también el OBS Studio, que es el programa que nos permite capturar lo que estamos haciendo en el escritorio. Tenemos versión para Windows, MacOS y para Linux, totalmente gratuito y además de código libre o código abierto. Y algunos recursos más, como por ejemplo openclipper.org, para encontrar objetos que tienen un canal alfa o fondo transparente y que podamos exportar a nuestra interfaz de AlgoDo, o también desde el portal Pixabay, para fondo de pantalla o para también ilustraciones o imágenes con fondo transparente. Bueno, una vez que tenemos instalado el AlgoDo y estos programas, nos vamos a ir a la interfaz del simulador, es esta, y lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Vamos a hacer como una escena parecida a un videojuego, en la que vamos a tener un cierto control sobre el objeto que estamos animando. Vamos a utilizar como protagonista un coche, por eso he denominado el nombre de esta práctica es Cars. Lo que vamos a hacer es intentar que avance a lo largo de una ciudad y lo vamos a estacionar delante de una farola, en nuestra casa como si fuera nuestro parking. Pero nosotros vamos a tener el control del objeto, el control del coche. Tenemos que definir una tecla para que avance el coche, otra tecla para frenarlo y otra tecla para que pueda retroceder, para la marcha atrás. Bueno, vamos antes de nada a ver cómo funcionaría la escena. Yo voy a apretar, voy a ponerlo un poquito más lejos para que se vea toda la escena y voy a apretar la tecla para que se ponga en marcha el coche. Va a empezar a funcionar desde la izquierda hacia la derecha. Le doy a la tecla de avance. Perdón, antes tengo que darle a la simulación. Activamos la simulación que estaba desactivada y ahora sí, le doy a la tecla de avance y el motor se pone en marcha. Fijaos cómo empieza a rodar y ahí tenemos nuestra ciudad. Hemos puesto varios edificios, hemos puesto también ahí una nube, el sol y fijaos el coche va pasando por los distintos elementos que hemos exportado la mayoría de ellos. Por ejemplo, estos coches son tanto de Pixabay como de openclipper.org. El sol, las nubes son ilustraciones con un canal alfa, tienen un fondo transparente que se pueden integrar en cualquier fondo porque no tienen un marco de color blanco. Y ahí estamos llegando a nuestra farola. Ahí tenemos que estacionar, pero me he pasado. Pues entonces voy a frenar, le doy a la tecla de freno y ahora lo que tengo que hacer es darle marcha atrás. Le doy al coche marcha atrás y avanza en sentido contrario. Lo freno y ahora le doy hacia adelante. Y el objetivo es dejarlo justo estacionado delante de la farola. Ahí lo tenemos, ahí, un poquito más, ahí estaría. Bueno, pues es como si fuera un videojuego con un scroll horizontal. El scroll es el avance de la pantalla conforme va pasando el personaje o el objeto a lo largo del videojuego. Bueno, pues ¿cómo hacemos esto? Vamos a parar la simulación, nos vamos para atrás y empezamos desde el principio. Lo primero, recordar que nosotros podemos trabajar por capas. Así que cuando nosotros tenemos varias capas, nosotros podemos hacer que este protagonista, que es el coche, funcione en el primer plano, en la primera capa, y el resto de objetos estén en capas diferentes. Si yo, con el cursor en el fondo de la escena, le doy al botón derecho y me voy a la opción Layers, veréis que aquí tengo la capa 0, la capa 1 y la capa 2. Si desactivo la capa 0, le guiño el ojo, desaparece el coche y el suelo. Si la vuelvo a activar, aparece. Esto no la está borrando, simplemente las hago visibles o invisibles. Si me voy a la capa 1 y la desactivo, desaparecen los coches. Si la vuelvo a activar, aparecen los coches. Si me voy a la capa 2 y vuelvo a activar o desactivar, fijaos, desaparecen los edificios, las nubes y el sol. Y si vuelvo a guiñarle el ojo, pues vuelven a aparecer. Eso me permite que la interacción entre los elementos sea mucho mejor, es decir, no van a colisionar, porque si los coches y los edificios estuvieran en la misma capa, el coche en el momento de llegar a esta posición chocaría contra el edificio, porque es un objeto sólido que está dentro de la interfaz de AlgoDo. Entonces no podría funcionar de esa manera. Por eso podemos trabajar en distintas capas, es como si estuvieran superpuestas unas encima de otras, pero no interfieren entre sí. Bueno, ¿cuál es el objetivo que teníamos que conseguir? Que el coche se mueva. Pues bien, fijaos, hemos exportado este cochecito desde openclipper.org y además una rueda que hemos colocado en esta posición. Estas no son las ruedas reales del coche, las ruedas reales del coche están por detrás, pero yo delante he puesto estas ruedas y les he añadido un eje de giro. Si yo coloco el cursor en el centro de la rueda
y le doy a este botoncito, eje, o simplemente al botón derecho, hay una de las opciones, vamos a ponernos en la capa 0 otra vez, vale, la capa de trabajo en la capa 0, donde yo quiero animar mi cuerpo, en la capa 1 y en la capa 2 tendría que poner los distintos coches y los distintos edificios. Bien, pues una vez que estaba aquí, como os decía, yo puedo seleccionar la rueda, me bajo hasta aquí, en acciones, y puedo añadir un eje central. En ese momento la rueda ya puede girar y queda además solidaria al coche, queda pegada solidaria al coche, va a girar con el coche. Lo mismo tengo que hacer aquí, le doy al botón derecho, bajo hasta acciones y le digo añadir eje central. Exactamente igual, pero aquí hay una diferencia y es que si yo hago eso con las ruedas, el coche no se va a mover libremente, tendría yo que empujarlo, necesito incorporarle un motor. ¿Cómo se hace eso? Pues una vez que ya tengo los ejes centrales, los ejes de giro en cada una de las ruedas, por ejemplo, en este caso yo lo he hecho en la rueda delantera, selecciono ese eje central, puedo ampliar con la rueda del ratón, botón derecho, y entonces fijaos, aquí debajo dice adelante, atrás y freno. Luego yo puedo situar o puedo, digamos, definir qué teclas van a hacer que el coche gire hacia adelante, es decir, que el motor que voy a poner gire hacia adelante, hacia atrás y hacia el freno. Yo he utilizado las teclas de dirección, los cursores del teclado. Entonces, si le doy a la tecla de derecha, el coche avanza hacia la derecha. Si le doy a la tecla de la izquierda, avanza hacia atrás. Y si le doy a la tecla hacia abajo, el coche se frena. He cambiado también la velocidad y aquí aparece 100 RPM. Estos son revoluciones por minuto. Significaría que esta rueda, digamos, realiza 100 rotaciones diferentes en un minuto. Con lo cual, eso es una velocidad pues moderada. ¿Pero qué velocidad tendría en sentido lineal? Pues eso lo dejo a vosotros, a ver si sois capaces de investigarlo. Tener en cuenta que cada vez que la rueda realiza una rotación completa, el radio, digamos, o mejor dicho, la circunferencia de esa rueda es 2pi por r, 2 por 3,14 por el radio de la rueda. La velocidad lineal que desplazaría sería 2pi por r. Pues así podríamos transformar una velocidad de rotación en una velocidad lineal para saber qué distancia lineal está avanzando la rueda. Y luego también el concepto, también podemos explicar el concepto de tracción del coche. Yo lo he colocado el motor en la rueda delantera. Eso significa que sin ese motor el coche no se movería por sí solo. Como el motor o la energía del motor en este caso está aplicada a la rueda delantera, este sería un vehículo de tracción delantera. Si en lugar de hacerlo en la rueda delantera lo hago en la rueda trasera, pues entonces el coche sería de tracción trasera, porque la energía del motor, la fuerza de motor, está aplicada en la rueda de atrás. Y si la energía del motor está aplicada tanto en la rueda delantera como en la rueda trasera como en la rueda delantera, entonces el coche sería de tracción a las 4 ruedas o 4x4. Los 4x4 son coches de tracción a las 4 ruedas para subir por grandes pendientes, por zonas de montaña y caminos pues muy, digamos, irregulares y con muchos baches, etc. Entonces se necesita un coche con tracción a las 4 ruedas. Y eso sería lo que tenemos que hacer en la práctica de hoy. Colocar los ejes de giro, colocar las ruedas sobre el coche que hemos exportado de Pixabay o de OpenClipper.org, montar una pequeña ciudad donde podamos ver pues distintos edificios, un parque. Esto lo podéis hacer como vosotros queráis. Fijaos, si yo hago zoom con el ratón, ¿vale? Estoy viendo toda la escena, porque me estoy alejando mucho. Esa sería mi escena. Aparecen los distintos coches y los edificios en una capa, luego las nubes, el sol, etcétera, en otra capa, ¿vale? Para que no haya interferencia entre ellos. Eso sería toda la escena. Pero lo bueno de esto es que yo tengo el control de la reproducción. Yo le doy a reproducir la escena y no sucede nada. ¿Por qué? Porque el motor se activa solo cuando le doy a las teclas del cursor, a las teclas de cursor de mi teclado. Vamos a repetirlo. Me acerco un poco más. Yo puedo acercarme todo lo que quiera. Me coloco exactamente donde quiero. Fijaos que ahora, si yo lo amplío mucho, veis ahí los ejes de giro. Esta rueda también está exportada, es independiente del coche, pero al ponerle el eje de giro está montada solidariamente al coche y va a girar con él. Y luego que he definido unas teclas para que aquí se aplique un motor, para avanzar, para retroceder y para parar. Vamos a verlo otra vez. Lo colocamos, nos colocamos en la posición más idónea, ahí estaría nuestro coche, le doy a la simulación, no sucede nada porque el motor está parado, pero en el momento que yo le doy a la tecla de cursor de avance a la derecha, el coche se empieza a mover y empieza a acelerar. Ahora va hacia la derecha.
Y vamos a reproducir lo mismo que antes. Vamos a intentar llegar a nuestra farola y estacionar exactamente justo delante de la farola. Vamos pasando todos los coches. El vehículo protagonista está en la capa número 0, los coches en la capa 1 y el fondo, los edificios, las nubes y el sol en la capa número 2. De forma que no haya ningún tipo de interferencia porque de otro modo colisionarían unos con otros. Está avanzando hasta la farola y ahora lo que tenemos que hacer es ir frenando. Puedo ir frenando, pero no pasa nada si yo me paso. Me he pasado. Venga, pues freno el coche y ahora le doy a marcha atrás. Marcha atrás, marcha atrás. Vamos frenando hacia adelante hasta que se queda perfecto. Y esta sería la práctica de Cars. Espero que os haya gustado. Es como hacer un videojuego, la verdad que es bastante divertida. Y espero que con esta explicación, con este vídeo tutorial, podáis hacer la práctica. Ya sabéis que me podéis preguntar las dudas a mí, a vuestras profesoras, de cualquier cosa que necesitéis. Venga, hasta pronto.